Hola a todos, bienvenidos a este 10º episodio. Gracias a todos por el apoyo que le están dando a este podcast. Creo que hemos tenido varias reproducciones y también han dado varios comentarios que realmente pues me animan a seguir con este proyecto. Hoy tengo a un artista que me encanta la forma en la que él plasma todo el arte, no solo en el arte pintado, sino también en la fotografía. Y eso me parece muy increíble, me parece muy genial. La forma en la que pues uno dinámicamente puede expresar el arte de diferentes formas y no solo como que encasillarse en una sola cosa, sino como que expandirlo de una manera pues más clara y más precisa. Hoy tengo a Juan Pablo. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, Giancarlo? Qué gusto de saludarte también. Es un honor enorme estar acá en tu podcast y pues sobre todo haciendo algo de lo que más me gusta, que es hablar de arte y compartir un poco más de todas estas vivencias artísticas. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarlo. Créeme que me encantaría escuchar toda la historia que tú tienes detrás del arte, porque hay cosas que has publicado en tus redes sociales que me llaman a mí mucho la atención y que yo también me siento muy identificado con cada cosa que has posteado. Y creo que pues tuvimos que postergar como la grabación por algunos problemas por ahí, pero creo que al final lo logramos conseguir. Y me encantaría iniciar este episodio con una pregunta un poquito muy puntual, un poquito más profunda para que también nos vayas contando y si también otras personas se sienten identificadas de cómo fue tu proceso eh, del arte durante tu niñez, porque tú publicaste algo hace como un mes, dos semanas por ahí, de que el arte era una parte de tu vida como escape del bullying o que las personas te molestaban. Y me llamó tanto la atención porque me sentí identificado también. Entonces me encantaría saber cómo fue tu proceso en tu niñez en el arte. Bueno, pues sí, muy buena forma de iniciar. La verdad es que, pues yo soy artista desde que tengo memoria. Ahí sí que siempre me ha gustado mucho pintar, hacer cosas artísticas. Uno de los recuerdos más antiguos que tengo es estar en una silla de bebé con crayones pintando. O, por ejemplo, a veces me daban marcadores y me ponía a pintar. Y bueno, pues llega el momento en el que me encuentro con algunos libros de arte y me pongo a ver obras de arte. No sabía ni siquiera leer, pero sí me llamaba mucho la atención ver las imágenes y las diferencias entre el arte y pues hacer un recorrido visual por obras de arte y lugares inspiradores. Y pues llego luego al colegio y pues soy un niño muy raro, la verdad, pues mientras la mayoría de niños está jugando pelota o está corriendo de un lado a otro, yo hablaba de cosas muy raras y de culturas antiguas o de edificios futuristas o cosas así muy, muy, muy locas, ¿no? Entonces, pues creo que muy pronto me comienzan a hacer bullying o me tachan de raro o porque no soy como los demás niños, ¿verdad? Entonces, gran parte de mi niñez, pues utilicé el arte como un refugio ante todas las burlas, ante toda la molestada que tenían mis compañeros, ¿verdad? Entonces, mis dibujos eran, por ejemplo, planes para una ciudad, un castillo, fortalezas, o incluso, pues ya más adelante crecí. En mi etapa de adolescencia, pues también me ponía a escribir mis propias historias, imaginaba otros mundos, pero pues para mí era como un escape de esa realidad en la que estaba viviendo, ¿verdad? Mientras el mundo real se desmoronaba, yo mismo construía mis propios mundos. Y hay algo que siempre he dicho, ¿verdad? Y es que si ya desde pequeño me gustaba mucho construir mi propio mundo, era porque no estaba dispuesto a vivir en un mundo construido por otras personas, ¿verdad? Entonces, poco a poco eso se va transformando en una identidad casi, ¿verdad? Y también en una misión, una vocación artística muy fuerte, muy marcada. Algo que uno pensaría, por ejemplo, que fue como un mecanismo de defensa, pues pronto se transformó en algo que empodera, algo que ayuda a sanar y sobre todo pues a lograr una mayor expresividad en distintas formas. Claro, y creo que eso fue lo que a mí me llama mucho la atención porque créeme que también a mí me pasaba algo similar a ti.
porque las personas ven raro a los demás cuando alguien hace algo totalmente diferente. Yo en episodios anteriores yo comentaba un poquito sobre que a mí me gustaba jugar mucho con papel periódico. Yo tenía juguetes y todo, pero a mí me encantaba jugar siempre con periódico. Era como agarraba las revistas y las recortaba. Agarraba un periódico que acababan de comprar y me regañaban porque yo ya lo había cortado y apenas lo habían comprado en ese mero día. Y mencionaste algo muy, muy importante. Creo que el hecho de que cuando vemos a una persona que hace totalmente cosas diferentes a los demás, creo que el punto importante es aquí que las personas vean lo que los demás están haciendo y que también los puedan apoyar. Creo que a veces como que el apoyo no solo socialmente, sino que también internamente de las personas que nos rodean, creo que puede ser algo muy, muy importante. Y me encanta la forma en la que nos vas contando cómo el arte empezó a surgir en tu vida desde muy pequeño y que has tenido como que esa parte de tu esencia que ha estado marcada desde que eras niño. Me parece algo muy impresionante, me parece muy increíble y creo que quizá alguien se siente identificado con lo que hoy me estás contando y me estás como narrando esa parte de tu vida que al final creo que todos hemos pasado cuando nos dedicamos a algo muy, muy artístico, y creo que esa parte es muy importante. También me encantaría saber un poco. Totalmente. Sí, sí. Sí, es que te das cuenta que todo el mundo, todo el sistema está diseñado específicamente para querer encasillar a las personas y volverlas parte de un sistema, ¿verdad? Trabaja, ve a la escuela, haz lo que te dicen, haz exactamente o sigue este camino Ujú. exacto porque se supone que eso te va a llevar al éxito, ¿no? Y luego pues uno viene, crece y se da cuenta que realmente el camino que estaba trazado no es lo que nos da felicidad o no es lo que nos Ujú. conecta, ¿verdad? Mientras que el artista pues muchas veces es esa persona rebelde que trata de expresarse y pues no encaja y por eso pues también de alguna manera tiende a sufrir la desaprobación social, ¿verdad? Bueno, en mi caso, pues yo siempre fui un muy buen estudiante, pero no porque yo quisiera, sino porque me daba curiosidad aprender de todo. Pero pues también yo creo que eso iba muy amarrado, ¿verdad? De la curiosidad o de querer hacer las cosas distintas, ¿no? Claro, sí, de tener tu propia forma de hacer las cosas. Y creo que sí es algo que pasa mucho, encasillan tanto a los artistas de que incluso no van a vivir de lo que están haciendo, que creo que es lo que más he escuchado, creo que en los últimos años, y creo que mucha gente se termina frustrando y ya no termina siguiendo la carrera, porque he conocido también a muchas personas que no han seguido nada artístico, y cuando yo veo su trabajo y veo todo lo que hacían, creo que eligieron mal el camino de solo llevarse porque las demás personas estaban diciendo. Creo que cuando yo quise entrar en el mundo del diseño, en el mundo del arte, pues muchas personas me decían, no, mejor seguí esta carrera, seguí perito, pero yo decía, no, a mí me encantaría seguir algo que donde yo me sienta bien, donde yo pueda incluso expresar lo que estoy sintiendo a las demás personas, y creo que eso es algo muy importante que nos acabas de mencionar. Creo que esa rebeldía que cada uno de nosotros tiene es muy importante porque nos termina de expresar y pues compartir las emociones con las demás personas. Y no sé si en algún punto de tu vida, de todo lo que has pasado y todo lo que has vivido, no sé si en algún momento en tu mente entró la idea que a veces a la mayoría le ha entrado de querer dejar todo lo que uno ya había construido, todo lo que uno ha trabajado, ya sea por críticas o porque en algún punto de tu vida pues no estabas tan conforme con lo que estabas haciendo. No sé si te ha pasado eso de querer dejar todo lo que llevas construido y pues ya no seguir con lo que tanto anhelabas. Totalmente, me ha pasado ya en dos ocasiones, así que yo tengo en mente, ¿verdad? Yo lo llamo destruir lo construido para reconstruir sobre los pilares básicos o reencontrarme a mí mismo, ¿verdad? Y pues creo que hay puntos así, ¿verdad? Donde uno de artista, pues tanto inconforme, sino también pues una persona que busca la evolución propia, pues tiene que aceptar durante su carrera, ¿verdad? Y entonces pues esos cambios, esas manifestaciones se ven como, como parte del día a día, ¿verdad? Pero pues llegan momentos donde sí uno entra en una crisis y pues tiene que reconstruir todo, ¿no? Entonces sí, me ha pasado, pero al final creo que vuelve a ser una parte importante del camino artístico.
Sí, totalmente. Y creo que es donde uno tiene que también tener como muy claro lo que uno quiere seguir haciendo. ¿Y por qué fue que te pasó esa parte de venir y querer dejar lo que estabas haciendo? ¿Ocurrió algo algo muy profundo, algo muy, muy cercano? ¿O qué fue lo que te impulsó al querer dejar lo que estabas haciendo? Bueno, yo creo que la primera vez fue como una crisis de no saber exactamente hacia dónde iba mi camino, ¿verdad? Y pues eso mismo me forzó como a buscar o experimentar otros caminos. Y por otra parte, quizás también pudo haber sido algo de la crítica externa, ¿verdad? Pero pues al final yo aprendí de que eso no debería de importar para poder construir. Uno tiene que ser fiel a su esencia. Y la segunda vez, pues acaba de pasar hace poco, de hecho, ya venía pues manejando un poquito esa inconformidad desde hace un tiempo que me enfermé, tuve problemas médicos y todo, y yo mismo pues me planteé mucho, pues, ¿qué estoy haciendo realmente? ¿Estoy siendo fiel a mi esencia o realmente pues estoy tratando de imitar a alguien más o estoy haciéndolo por ego o por cumplir con ciertos estándares o expectativas que otras personas tendrían, ¿verdad? Entonces, a raíz de estas situaciones, pues lleva un proceso también como reencaminar esa creatividad o ese mismo trabajo hacia un camino pues donde al menos ahorita pues siento que estoy siéndole mucho más fiel a mi propia esencia. Claro, y es algo muy importante también. Creo que el hecho de también uno entender y comprender el factor de que en algún punto siempre van pasando como que cosas en el camino, no siempre todo a veces sale de la mejor manera y creo que lo has dicho de una manera muy, muy importante porque creo que a veces uno cree que ya tiene como que ya todo el camino hecho, pero siempre hay circunstancias que van pasando durante todo este proceso que a veces nos hacen como agitarnos un poquito del saber si realmente estamos tan enfocados en lo que estamos haciendo o no. Y es un factor muy importante de lo que nos acabas de mencionar. Y también me encantaría saber un poquito que, qué fue lo importante o el factor preciso que hizo que tú encaminaras ya después de tu vida de niño, de todo lo que habías pasado ya en tu etapa de adolescente, de adulto, ¿qué fue lo que te hizo encaminarte más al arte como tal? Porque no solo pintas, sino también haces fotografía, entonces me encantaría saber cuál es ese factor importante que hizo que te impulsara más al seguir el arte, tanto en la fotografía como en la pintura. Me encantaría saber como que toda esa parte y ese proceso que tú llevaste. Bueno, yo creo que ha sido todo una evolución. Desde que soy niño me ha gustado mucho pintar, dibujar, escribir. Me llamaba mucho la atención la fotografía y descubrí esto en la carrera de diseño gráfico. Al final, pues terminé estudiando diseño porque en ese tiempo no me apoyaban para estudiar artes visuales, que era lo que yo deseaba auténticamente. Y pues en el camino fui descubriendo la fotografía. Pasaron cosas muy bonitas en la fotografía, logré muchas cosas, premios internacionales, exposiciones de gran nivel, cosas que al final pues siento yo que en su tiempo me nutrieron muchísimo y pues poco a poco llegó más o menos el año 2023, 2024 a raíz de varios problemas y experiencias personales que tuve en ese momento, pues también poco a poco fui volviendo más a la parte de la pintura como un medio que ya tenía muy descuidado desde hace tiempo. Creo que otra cosa que ha venido a afectar pues es el hecho de que pues comienzo a sentir, ¿verdad? Que la pintura, la poesía me ayudan a conectar más con esa parte de niño. Yo cuando era niño y adolescente soñaba, ¿verdad? Voy a ser escritor, voy a publicar libros, voy a ilustrar mis propios libros. Y entonces, pues ese punto de quiebre me hizo replantearme mi vida y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí realmente? ¿Estoy siéndole fiel a esa esencia o simplemente pues estoy tratando de alimentar un personaje que me creé ya de grande, ¿verdad? Entonces creo que pues en ese camino uno va descubriendo muchas cosas y
no te digo pues de lo que te estoy hablando sea ya definitivo, ¿verdad? Pues el artista siempre busca evolucionar, hay cosas que van cambiando, uno tiene que adaptarse, pero al final lo más importante siempre va a ser mantenerse muy fiel a esa esencia o querer encontrar algo, ¿verdad? Encontrarse con uno mismo o conectar con otras personas, y yo creo que uno tiene que ir descubriendo eso durante toda su vida artística. Claro, totalmente. Y creo que también lo que también mencionabas, del ir evolucionando y el ir encontrando nuevas cosas, creo que es algo muy importante. Creo que uno como artista nunca se queda tan estático. Siempre hay cosas que uno va aprendiendo, tanto como en escultura, fotografía, poesía. Creo que el camino es muy amplio y creo que también el ir aprendiendo, y creo que es algo que le gusta mucho a las personas que se dedican al arte, el ir conociendo tantas cosas, el ir leyendo, el ir experimentando también con diferentes materiales. Creo que eso hace que uno pues tampoco se quede tan estancado, si uno no vaya evolucionando más y más y encontrando también un camino totalmente diferente. Y creo que la mayoría les pasa eso, se dedican a una cosa, más adelante hacen otra y ya casi que al final de su vida terminan haciendo algo totalmente diferente. Y creo que eso es lo emocionante y lo increíble de todo este mundo artístico. Tú que mencionaste un poquito de que has participado en premios internacionales. Me encantaría saber cómo ha sido la experiencia que has tenido. Creo que, no sé si hace un mes, hace 2 meses estuviste en México, si no estoy mal. ¿Cómo ha sido la experiencia que has tenido en estos viajes, el de venir y compartir tu arte en otras partes del mundo? No sé si es algo que esperabas lograr en algún momento o lo tenías como ya muy bien visualizado. Me encantaría saber como que esa parte de cómo ha sido la experiencia que has tenido al viajar, el mostrar el arte a otras personas, y creo que me encantaría saber cómo ha sido esa experiencia para ti. Uf, bueno, esto nos da para mucho, una conversación muy larga, la verdad. Bueno, y pues te podría decir así en resumen que yo nunca me imaginé que mi arte pudiera llegar a impactar a otras personas. De hecho, pues yo me metí a concursos nada más por experimentar, por conocer lo que estaban haciendo otras personas, por ponerme retos a mí mismo. Claro, para llegar a eso también he tenido que vencer mucho el síndrome del impostor o esas falsas creencias que me hacían dudar de mi propio trabajo. Entonces, nomás se logra vencer eso, o incluso aunque sea con el miedo de a ver qué va a pasar, pues comencé a meter algunas fotografías a concursos y pues bueno, comenzaron a avisarme, pues mira, ganaste, y luego un concurso y al año siguiente otra vez y luego otra vez. Creo que la mayor sorpresa para mí fue haber llegado a ser finalista en Sony y exponer no solo en Londres, y 2 veces, la verdad, 2 veces en Argentina, en otros países, a raíz de la fotografía. Aquí en Guate también he expuesto varias veces, ya sea individual y colectivamente, pero yo creo que un punto que abre mucho la mente es viajar o meterse a concursos, meterse a convocatorias. O sea, hay un montón de oportunidades, pero creo que uno también tiene que ir filtrando aquellas oportunidades que tal vez no van con el estilo o con la esencia propia que uno quisiera lograr. Entonces yo creo que siempre hay que mantenerse muy activos, y yo siempre digo, ¿verdad? Ser chutes, estar ahí metiéndose en cualquier lugar, puede ayudar muchísimo a toparse con ese tipo de sorpresas. En ningún momento yo me esperaba algún premio, en ningún momento me esperaba que mi trabajo fuera a resonar tanto con algunas personas. Yo lo único que he buscado es ser fiel a mi esencia, ser fiel a mí mismo y ser fiel al niño que fue Juan Pablo, y que tenía muchos sueños y tenía grandes ilusiones. Entonces, creo que muchas veces por el qué dirán perdemos esa esencia, nos perdemos a nosotros mismos y terminamos haciendo algo complaciente con otras personas, con otros estándares, y creo que llega a eso pues a afectar muchísimo en la autenticidad propia, ¿no?
Sí, eso afecta bastante. Creo que el dejarse llevar es algo que muchas veces, a veces cuesta un poquito, como el dejarse de evitar de llevar por las demás personas. Y creo que es algo muy importante, el nunca perder la esencia y el siempre saber qué es lo que uno es y qué es lo que uno puede seguir dando, lo que uno puede seguir experimentando. Y qué genial que hayas logrado todo eso. Créeme que cuando yo dije, no, yo te tengo que entrevistar sí o sí, porque conozco lo que has hecho, conozco la carrera que has tenido porque te sigo en redes sociales y me parece algo muy impresionante, algo muy increíble y era como, me encantaría saber cómo lo ha vivido él, cómo ha sido ese proceso. Y creo que dijiste algo muy importante también, el venir y ser chute, el venir y seguir conociendo a personas, el tratar de nunca quedarse quieto, creo que eso es algo muy importante, pero siempre poner un filtro de por medio de decir, bueno, en esta sí, o en esta ocasión no voy a poder porque tengo otros proyectos, pero creo que el venir y entrar en tantas convocatorias, en el seguir metiéndose a muchos proyectos, creo que eso es algo muy importante y creo que el no tener miedo de mostrar el trabajo, creo que es lo que uno puede hacer que las personas también visualicen el trabajo de cada uno y pues me encanta lo que has hecho, lo que seguís haciendo, me parece algo muy impresionante y la dinámica que has tenido y que me encanta saber y me encantaría saber un punto muy importante en qué punto o qué narrativa tiene detrás cada obra que has hecho, tanto en la pintura como en la fotografía. ¿Cuál es la narrativa que vas contando o cuál es la idea central de cada una de las obras que haces y todo lo que has fotografiado? Me encantaría saber esa parte un poquito más a profundidad. Bueno, pues yo pienso que siempre todo ha tenido como una raíz en la búsqueda de la estética, de la belleza, y yo sé que pues todo esto puede llegar a ser muy subjetivo. Sin embargo, pues yo me nutro mucho en ver pinturas antiguas, en ver esculturas, en conocer distintas culturas, arte que ha existido en otras épocas, y todo eso pues me ha ido construyendo una base. De ahí, pues hablando de la narrativa, pues siempre trato de conectar muy bien con los lugares, con las personas. También me inspira mucho hablar de la sanación, de los sueños, del hecho de buscar una libertad auténtica, no lo que nos propone la sociedad como una supuesta libertad, sino más bien el buscar algo que sea auténtico, que resuene con las personas, pero que también sea fiel a mí mismo, desde lo mágico, lo místico, lo especial, lo inspirador, ¿verdad? El buscar los sueños, el seguir las ilusiones, el conectar con nuestro niño interior mediante juegos, metáforas visuales o incluso pues tratar de buscar mundos perdidos que solo existen en la imaginación de las personas. Y yo creo que tanto pues en el tema poético, en el tema pictórico, pues por ahí va un poquito más mi línea y pues en el tema fotográfico me gusta mucho vivir los lugares que visito, me gusta mucho sacar la esencia y ver lo que hay de artístico, tomar fotografías de lo que a mí me va gustando de esos lugares y pues me doy cuenta que muchas veces pasamos por alto tantas cosas, tantos detalles de la vida cotidiana y para mí pues la fotografía ha sido como un método de dejar constancia de esos lugares o de esos detalles que a mí me parecen muy interesantes y ahorita pues estoy llegando a un híbrido muy curioso, ¿verdad? De, como vos decías, las publicaciones de mis redes sociales pues están incluyendo fotografías de lugares que me gustan y que pues trato de representar parte de ese lugar o algo pues un poquito más artístico que me encontré como un complemento del mensaje artístico. Sí, creo sí, lo he visto muy enfocado y creo que cada cosa que has hecho, cada cosa que has creando, todo tiene como que una línea muy unida, algo que es muy tuyo, casi que no lo he visto en otro lado y es algo muy interesante, la verdad, el ver cómo cada persona tiene muy marcado
lo que hace, su esencia es tan plasmada que cuando lo vas compartiendo a otras personas es algo que impacta y creo que a veces toca un poquito de emociones en los demás, que eso es algo que a uno pues también le agrada tanto el tocar las emociones en las personas. Y también me encantaría saber qué artistas han sido importantes en tu vida, en todo este proceso de aprendizaje. Yo cuando estaba en la universidad, creo, si no estoy mal, invitaste a una persona, creo que se llama Alexia Mercado. Me encantó la forma en la que ella plasma las fotografías y en base a que ella dio ese taller en ese momento, encontré a otro referente que me ayudaba a mí también en el saber un poquito de historia, el entender algunas cosas del arte, que es Antonio García Villarán, creo que está en YouTube, que es un crack. Entonces me encantaría saber cuáles han sido tus influencias, cuáles han sido tus referencias más importantes en todo este proceso de aprendizaje, porque me encanta saber también las referencias de cada artista, porque me gusta investigarlas, porque son referencias incluso a veces totalmente fuera de lo común. Entonces me encantaría saber cuáles han sido tus referencias en todo este proceso de tu vida. Uf, muy buena pregunta. También da para mucha plática, ¿no? Pero realmente, pues podría dividir a mis influencias en varias ramas, ¿verdad? Por ejemplo, en fotografía mencionaste a Alexia Mercado. Ella fue una gran referente para mí en ese momento cuando quería producir algunos retratos más pictóricos. Me gusta muchísimo el trabajo de Ansel Adams. También en el tema paisajístico, me gusta mucho el trabajo de Julia Margaret Cameron, que creó unas fotografías realmente maravillosas. Si hablamos de pintura, ahí sí me inspira muchísimo, tanto desde culturas antiguas que dejaron pinturas, murales, incluso anónimas. Me inspira mucho, por ejemplo, hablar de otros artistas. Por ejemplo, está el Bosco, de verdad, nivel de artista. Me encanta, por ejemplo, el trabajo de los prerrafaelitas, concretamente el de Dante Gabriel Rossetti o William Holman Hunt, quienes trabajaban mucho todos aquellos detalles. Me inspira también el trabajo de artistas más modernos, como por ejemplo Salvador Dalí, Remedios Varo, los surrealistas, Leonora Carrington, quienes dejan mundos oníricos realmente maravillosos para poder sentar las bases de lo que sería más adelante el surrealismo. Me inspiran también algunos pintores abstractos que vinieron a revolucionar mucho la manera de ver y entender el arte, como por ejemplo Jackson Pollock o Mark Rothko, quienes pues por medio del color, de la mancha, de la expresividad, nos dejaron obras realmente muy novedosas para su tiempo, pero que han trazado el camino para los artistas, ¿verdad? Y no decir, pues también en cuanto a literatura, ¿verdad? Hay escritores tanto en el relato, la prosa, por ejemplo, me inspira mucho el trabajo de J.R.R. Tolkien. Me inspira muchísimo también todo el universo mágico de Harry Potter. Me inspira también hablar de poetas como Julio Cortázar o como Mario Benedetti, pues incluso músicos, pintores, poetas, toda esta mezcla de influencias que puedo tomar. O sea, es súper amplia, pero pues te menciono algunos de los principales como para ir dando una idea de un mapa, ¿verdad? Que ha venido a influir mucho mi trabajo. Sí, claro, y creo que esa parte, pues quizá en otro momento, en otro episodio podríamos hablar de todas tus referencias y también ir como explicando y entendiendo cómo van plasmando ellos cada cosa y cómo la van expresando. Voy a investigar algunos ya los conozco y su arte es bastante impresionante. La mayoría que mencionaste nunca los había escuchado y eso me da a mí una tarea de venir y investigar un poquito y el ir también teniendo más referencias, porque creo que es algo muy importante para también inspirarte y entender cómo uno también puede plasmar las cosas de otra forma y ellos lo logran hacer de una manera totalmente distinta. Y creo que es muy importante que uno tenga pues variedad, no solo se enfoque en una sola rama del arte, sino que uno tenga varias pinceladas
de Claro, y varios es que artistas. para un artista, pues también es súper importante consumir arte primero. Yo creo que parte de la genialidad es ser muy consciente de tus influencias, de quienes te inspiran, para que ya luego de alguna manera puedas crear como una mezcla de estilos, de formas y visiones de la vida para poder plasmarlas en tu propio arte. Yo creo que eso es con lo que yo me quedo muchísimo también de la historia del arte, porque al final pues no basta solo con decir, ah, es que a mí me gustan tales pinturas, ¿verdad? Que es totalmente válido, pero yo creo que mientras más nutrís tu background cultural y artístico, tu trabajo se va volviendo más interesante, más profundo, y no es nada más así como un par de rayas solo porque sí, sino tenés un fundamento histórico, un contexto personal que podés ir imprimiendo en tu propio arte. Y eso creo que es lo más genial de este mundo, ¿no? Sí, es algo que es muy importante. Y sí, el venir y realmente saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo, si podría redondear la respuesta, creo que sí. El hecho de saber el por qué lo estás haciendo es algo muy importante y lo mencionaste de una manera muy puntual y muy clara y creo que es algo que pues nos puede dar a la mayoría, no solo tener referencias porque sí, sino realmente tener plasmado del por qué las tenemos y si realmente suman a la esencia que tú has mencionado durante el episodio de uno mismo para poder venir y plasmar algo totalmente, tal vez distinto, que nos identifique también a cada uno de nosotros como personas, que es algo muy importante. Mi, ya para cerrar el episodio, que pues creo que aquí pues podríamos ir hablando horas y horas de muchas cosas, pero, pero me encantaría saber y creo que quizás sea la respuesta, pero me encantaría saber el por qué te decidiste ir hacia la enseñanza, el venir y explicar a las personas. Me encantaría saberlo del por qué, si había pasado por tu mente, si en algún punto ibas a explicar algunas cosas a estudiantes o dar incluso conferencias. Me encantaría saber por qué te decidiste como en esa parte. Pues mira, yo siempre me he considerado una persona súper introvertida, o sea, nunca me imaginé llegar a dar conferencias o hacer este tipo de entrevistas, pero si vamos un poquito más hacia el pasado, tal vez antes de que el sistema educativo terminara de matar las ilusiones de ese Juan Pablo pequeño adolescente, a mí me gustaba muchísimo hablar por micrófono, sentía que tenía mucho que comunicar, que decir y me llamaba mucho la atención. La verdad es que dar clases, pues nunca me lo imaginé, pues hay varias personas que dan clases en mi familia, pues mi propio bisabuelo fue un maestro, así que educó a muchísimas generaciones, mi abuelo, mi papá, o sea, de verdad como que la enseñanza había estado muy presente. Yo la verdad no lo pensaba para mí hasta que llegué a un trabajo corporativo en una oficina con un horario rígido, o sea, algo que a mí me terminó matando todas las ilusiones, todas las ganas de vivir y dije, wow, de verdad no, esto no es lo que quiero, pero necesito trabajar de algo. Y luego pues dije, bueno, voy a ir construyendo mi propio camino, pero bueno, el camino artístico muchas veces requiere también una ayuda económica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer para financiar mi propio camino artístico sin morir en el intento? Y bueno, dije, ¿qué puedo hacer que me guste o que me haga sentir que estoy aportando algo? O sea, porque hay una oficina con un trabajador ahí metido, tal vez el mundo no va a cambiar, pero si yo puedo enseñar lo que sé a otras personas y si yo puedo cambiar un poquitito la mentalidad de aunque sea un solo alumno de mi clase, uff, yo estoy más que hecho, ya lo logré, ya me doy por satisfecho, ¿verdad? Obviamente, pues han pasado varios alumnos por mis clases, igual vos también, que pues hasta digo yo, bueno, pues estoy haciendo como sembrar esas pequeñas semillas que algún día pues van a crecer y mírate ahora pues ya con tu podcast poniendo en práctica los conocimientos audiovisuales y son cosas que uno dice, wow, de verdad, qué bonito, qué inspirador, qué maravilla pues que todo esto esté teniendo algún fruto. No, y sí, totalmente. Hoy me acabas de mencionar algo que me ha dejado la cabeza así, porque creo que
tenés toda la razón. Creo que el tener un trabajo y estar todo el día en una oficina sin estar como que aportando algo al mundo, porque al final el artista está para aportar algo totalmente más allá de solo hacer una obra, sino que llevar el mensaje a algo más allá, el venir y contar algo que está sucediendo en la sociedad como tal y poder cambiar como que esa parte o esa forma que las personas van pensando. Creo que eso es lo más importante, porque pues al final el arte no es un hobby, es una profesión, es una vocación que lleva más allá de solo hacer un simple trazo, sino de venir y representar algo totalmente real y que las personas lo vayan entendiendo. Y creo que el sistema muchas veces no nos deja como el venir y nosotros lograr hacer algo totalmente diferente. Como mencionabas al inicio del episodio, es como aquí están todas estas reglas, las tenemos que seguir, pero en el arte es como aquí hay algunos parámetros, pero podemos darle vuelta, podemos experimentar con esto, con lo otro y podemos hacer una variedad de cosas inmensas. Y qué genial de que en todo este trayecto de tu vida, pues hayan alumnos, hayan personas que hayan tenido esa pequeña chispa que les has dado y que les has brindado, y que sigas haciendo eso, que sigas impartiéndole cada cosa a cada alumno que vaya pasando por tus manos y que se vayan aprendiendo y que se vayan animando. Creo que hoy con este episodio dejamos muchas cosas ahí para que las personas también se pongan a analizar y ver un poquito que hay a veces circunstancias en la vida que nos detienen, pero hay que seguir avanzando, hay que seguir luchando en la parte del arte. Y con lo que nos acabas de contar, creo que muchos se han sentido identificados incluso. Y te quiero agradecer por tomarte el tiempo el día de hoy para aceptar esta invitación del podcast, de venir y contarnos un poco de tu vida. Sé que a veces es un poco complicado el venir y contar como cosas personales, pero al final eso termina ayudando a las personas a entender de que todos pasamos cosas similares en el mundo artístico, como lo del síndrome del impostor, que la mayoría que han pasado en otros episodios me han contado que eso también los ha frenado a seguir creyéndosela, de que pueden lograr muchas cosas, de que pueden seguir avanzando en más proyectos. Y hoy tú lo mencionaste nuevamente y eso a mí me llena tanto de satisfacción del saber que hay un camino más allá en la vida y que este podcast pues siga creciendo. Y te quiero agradecer por tomarte el tiempo nuevamente de venir y aceptar y contarnos un poquito. Creo que en otro momento podríamos hablar de otros temas, pero gracias por estar el día de hoy acá. No, por supuesto, pues muchas gracias a vos por tomarme en cuenta, por estas preguntas. Y sí, tenés razón, a veces uno como que se siente vulnerable, pero también cuando uno expone ciertas cosas, te das cuenta que hay muchas personas que conectan con eso, con sentimientos, que vivieron cosas similares o que están pasando por lo mismo. Y pues no te voy a decir ya sané, ya estoy súper perfecto, pero más que todo, pues he pasado por tantas cosas que si puedo ayudar desde la experiencia propia a otras personas, creo que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Y como también, pues en una época en donde cada vez se deshumaniza más la sociedad, en donde se están perdiendo tantos valores, no solo morales, sino también creativos, humanos, donde todo se está destruyendo también, pues creo que es muy importante recanalizar esa energía, recanalizar los pensamientos a través del arte para ayudar a construir un mundo mejor, para ayudar a la gente a vivir un poco más feliz, no tan frustrada, y pues que todo el arte pues nos lleve a volver a soñar, a volvernos a encontrar con nosotros mismos. Entonces creo que por ahí va el mensaje central de este podcast, y pues agradecerte también por esta oportunidad tan genial que tuvimos de platicar un buen rato. Sí, no, créeme que me encanta el venir y escuchar las historias de cada uno de los que han pasado por este podcast, porque me animan y me alientan al seguir y el seguir conociendo a más personas. Creo que estoy aplicando lo que dijiste, el ser shooter y encontrar a más personas y el seguir conociendo y el crear una comunidad, que al final es el objetivo principal de este podcast, el crear una comunidad que a veces en ciertos sectores de algunos países a veces cuesta un poquito que hayan espacios o que hayan lugares donde uno pueda venir y platicar un poquito acerca del arte, que creo que son temas que
en la sociedad como tal, en una plática normal, casi que no se tocan. Entonces, estos espacios son para que las personas vengan y platiquen y que el arte y el hablar sobre arte se vuelva algo más cotidiano, se vuelva algo más normal, que las personas entiendan que esto va más allá de lo que muchas veces nos pintan o lo que muchas veces nos van diciendo. Entonces, esta comunidad, pues espero siga creciendo. Gracias a todos por escuchar este episodio, por seguirnos apoyando, que nos comenten acá quién más podemos traer a otros episodios, qué más cosas podemos ir realizando. Y aquí voy a dejar tus redes sociales por acá para que las personas puedan seguirte, para que las personas vean tu trabajo y en algún punto puedan contratarte también, porque también ese es un punto importante de este podcast, de que las personas conozcan a cada artista, su vida y que entiendan más sus obras, conociendo todo lo que nos han contado. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias a todos por estar acá, compartan, síganos y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.